empezar diciendo es lo que, o sea, que está dentro del tratamiento multimodal para el TDAH. Entonces, todas las guías de tratamiento del TDAH nos hablan de que ha de ser multimodal. ¿Y en eso qué quieren decir? Pues quieren decir que tiene que tener de forma personalizada una valoración de si la persona con TDAH necesita intervención psicopedagógica, autocuidado físico, tratamiento psicológico y tratamiento farmacológico, ¿vale? Estas cuatro patas, ninguna más importante que otra, todas igual de importantes, debemos de valorar de si necesitamos algo ahí o no necesitamos nada ahí. Entonces, pues un adulto que ya no esté estudiando, pues probablemente no necesite nada de la pata de la psicopedagogía, pero los niños seguramente sí. Entonces, a nosotros hoy vamos a hablar del tratamiento psicológico. El tratamiento psicológico, si de forma simple lo dividimos, diríamos que tiene la parte de la psicoeducación, la parte de la terapia individual y la parte de la intervención familiar. Todo se entremezcla. Aquí lo separamos para poder entendernos de una forma simple, pero en realidad cuando yo estoy haciendo psicoeducación, si estoy sola con una persona, estoy haciendo terapia individual, si estoy con una familia, estoy haciendo intervención familiar, ¿vale? Muchas veces estoy haciendo intervención familiar y también estoy haciendo intervención individual, con lo cual se entremezcla constantemente, pero lo separamos para poder entendernos y poder abordarlo de una forma psicoeducativa, nunca mejor dicho. Así que a lo largo de esta horita vamos a ir viendo continuamente estas tres cosas, aunque yo las separe para poder explicároslas, pero continuamente estas tres cosas que forman parte del tratamiento psicológico. Cuando hablamos de intervención familiar, simplemente nos referimos a que en los menores es fundamental, necesario e impepinable el trabajo con los padres y las madres. No se puede tener un hijo con TDAH y no ir a terapia a los padres. No va a funcionar. ¿m? Evidentemente, a partir de una edad, cada vez más, el niño cobrará protagonismo y será él más dueño de su terapia y menos los padres. Pero incluso con 16 años, los padres deben ir a terapia. Entonces es fundamental. Y luego en los adultos, si conviven con otras personas o tienen una pareja, también tiene que involucrarse muchas veces la pareja en la terapia, ¿vale? Entonces la intervención familiar también es con los adultos si conviven con otras personas. Ahí evidentemente el protagonista de la terapia es el adulto, pero el resto de personas que viven con él también forman parte de lo que vamos a hacer. Entonces, en realidad, siempre que hay un tratamiento psicológico para una persona con TDAH, la familia debe de intervenir. Segunda parte esta que hablábamos del tratamiento psicológico, la psicoeducación. Juncal nos ha dicho que la psicoeducación era explicar, ¿no? Saber, ¿no? sobre el TDAH. Y efectivamente, eso es. Pero yo voy a ir un paso más allá y voy a decir una cosa más de qué es la psicoeducación. Entonces, para poder entender esto, vamos a hacer un juego, porque como parte de la psicoeducación es explicar bien, pues vamos a explicar a través de un juego. Entonces, el juego se llama La señora del pelo rojo, y solo tiene dos reglas. Una es que a partir de ahora no existe Internet, ni Google, ni ChatGPT, no se puede consultar en nada y que quien conozca el siguiente objeto que yo voy a mostrar, quien conozca a esa señora del pelo rojo, pues no puede jugar. Sí puede jugar, pero tendrá que jugar desde la observación de entender el proceso que yo voy a ir diciendo, pero como ya conoce el objeto, pues jugará desde otro lugar, ¿vale? Entonces, ¿qué es el juego? Pues el juego es que yo ahora os voy a mostrar un objeto y quiero que observéis lo que pasa en vuestra cabeza, ¿vale? A las cosas que yo voy a ir preguntando, simplemente observar lo que pasa por vuestra cabeza. Entonces yo, imaginaos que estamos en presencial y yo os pudiera dar este objeto, ¿vale? Y os digo, usa ese objeto. Entonces, si yo os pudiera dar este objeto entre las manos y os digo, usa este objeto, si no lo conoces, pues la mente que empieza a hacer, empieza a derivar, ¿no? Empieza a decir, no lo sé, ¿sí? ¿Qué es esto? Empieza a ver si se quita algo, una parte, ¿no? Si es duro o es blando o qué puedo hacer con él. Empieza a investigar con el objeto, ¿no? Pero si no lo conozco, pues probablemente no podré usarlo. Haré hipótesis de lo que puede ser eso, pero difícilmente lo podré usar. O al menos tengo tantas probabilidades de usarlo bien como mal, porque como no sé cómo se usa. Entonces, si hacemos una cosa que es empezar a guiaros en cómo se puede usar este objeto, y entonces os hablo de un microondas sucio, la mente empieza a hacer otras cosas, ¿vale? Porque ahora tiene un objeto que no sabe cómo usar,
pero le están guiando a saber usarlo dándole una pista, ¿no? Podríamos decir entre comillas. Y es que ese objeto se usa con un microondas usado ya y sucio, además. Entonces ahora la mente empieza a decir, y esta señora se usa con un microondas usado y sucio, ¿y qué hace? ¿Y que esto que sirve para limpiar el microondas? ¿O para qué sirve esto? ¿No? Entonces como que la mente, si la guías, empieza a entender cómo se puede usar ese objeto. Si os doy otra pista mayores y, es que, y os guío a entender que ese objeto se abre o ya os habéis guiado vosotros mismos porque habéis hecho así con la cabeza de la señora del pelo rojo y habéis visto que se abre, pues puedo echar aquí agua, ¿no? Y si encima vemos las instrucciones esas que dice vinagre y agua, pues sí, igual sí sirve para limpiar el microondas. Y si vamos más allá todavía y vemos más instrucciones, pues sí, pues resulta que esto es un objeto que se llena de agua y vinagre y se mete en el microondas y el vapor hace que se limpie el microondas. Pues hombre, el microondas ese que mostré antes, que estaba guarrero, guarrero, seguramente no se limpie solo con esta señora de pelo rojo, ¿vale? Pero resulta que este objeto sirve para eso. Entonces, ¿qué he hecho yo ahora mismo? Mostraros un objeto que quien no lo conociera era desconocido, que no sabía cómo funcionaba, ¿vale? Y guiaros poco a poco hasta que vosotros habéis encontrado la explicación de cómo usarlo. O os he acompañado para entender cómo funcionaba ese objeto. Entonces, esto es la psicoeducación. La psicoeducación consiste, o sea, ¿por qué es tan importante la psicoeducación? Pues porque consiste en que me ayuda a entender cómo funciona mi función ejecutiva y mi conducta, me permite ponerme unas gafas diferentes para entender desde otra perspectiva, ¿vale? Pero no a todo el mundo por igual. Porque la psicología nos dice que es más probable que una persona haga lo que el terapeuta le ha ayudado a explicar que algo que el terapeuta le ha explicado que tiene que hacer. Entonces, la psicología lo que nos dice que es que la psicoeducación tiene que ayudar a las personas a explicar su funcionamiento ejecutivo y su conducta. Tiene que ayudarles a explicarlo. No tiene que hacer explicaciones como churros el terapeuta, sino que a cada persona debe ir guiándola poco a poco, adaptado a la edad, porque evidentemente no es lo mismo explicar a un niño que a un adolescente que a un adulto cómo funciona su cerebro y su función ejecutiva y qué es el TDAH y cómo funciona su conducta. Entonces tenemos que entender la singularidad de cada persona. Con lo cual, la psicoeducación es explicar qué es el TDAH, por supuesto, pero a mí siempre me gusta darle esa vuelta de tuerca de que es ayudar a la gente a explicar su funcionamiento ejecutivo. No se lo explico yo. Yo le guío, como he hecho con la señora del pelo rojo, ¿vale? A la persona a entender su funcionamiento ejecutivo y a entender su conducta. Porque en el fondo hay tantos TDAH como personas con TDAH hay. ¿Que podemos encontrar cosas iguales? Sí, claro, evidentemente, pero hay tantos TDAH como personas con TDAH, con lo cual no damos explicaciones como churros de qué es el TDAH y cómo funciona el funcionamiento ejecutivo de la persona, sino que ayudamos a la persona a entender cómo funciona su cerebro, el suyo en particular, que tendrá cosas en común con otros y cosas que no. ¿Mm? Entonces, eso, la psicoeducación. Entonces, con los padres y las madres ayudamos a entender el funcionamiento de sus hijos y fijaos que está en negro, sí, y el suyo propio, porque tan importante es que un padre y una madre entiendan el funcionamiento ejecutivo del TDAH de su hijo como el suyo propio. Que yo como mamá de un niño con TDAH puedo ser una persona con TDAH y entonces me explican ese funcionamiento ejecutivo del TDAH o puedo no ser TDAH. Y no siendo TDAH tengo que entender igualmente cómo está siendo mi conducta, cómo está haciendo mi funcionamiento y cómo está repercutiendo eso en mi hijo. Con las personas con TDAH les ayudamos a entender su propio funcionamiento y con las parejas, igualmente que con los padres, a que entiendan el funcionamiento de sus parejas y el suyo propio. ¿Vale? Entonces, la psicoeducación para la familia es tan importante entender a la persona con TDAH como a ellos mismos. ¿Sí? ¿Cómo se hace psicoeducación? Pues como bien ha dicho Juncal, leyendo, viendo conferencias, perteneciendo a asociaciones, ¿vale? Y también acudiendo a un buen profesional y que la psicoeducación esté dentro de la terapia que hacemos con el profesional. Entonces, si la educación está dentro de la terapia del tratamiento psicológico, pues veis que está ahí en el segundo recuadro, ¿vale? Porque lo primero que tiene que suceder es que haya un buen clima, en que haya un buen contexto, ¿vale? Que yo encaje y me vincule con el terapeuta. Si eso no pasa, es muy difícil que la terapia vaya a funcionar bien. Antes Juncker ha dicho, si hay que cambiar de médico, se cambia de médico. Pues con el psicólogo igual, ¿vale? Si hay que cambiar de psicólogo, se cambia de psicólogo. Pero si no hay un buen contexto, si no hay un buen vínculo, si yo no me siento a gusto con mi terapeuta,
es muy difícil hacer terapia. Así que eso es lo primero. Después está la evaluación de las dificultades y lo que en psicología se llama análisis funcional que ahora vemos, y ahí entra la psicoeducación, ¿vale? Luego entraría la parte del tratamiento y para finalizar el seguimiento y el cierre. De nuevo, lo hemos separado en cuatro patas para entendernos, pero continuamente se está esto entremezclando y continuamente estamos haciendo una cosa y la otra. Podríamos decir, bueno, el clima y el buen contexto se hace al principio, luego ya, pues no, luego ya no. Luego ya igual, porque a mí, las personas con las que trabajo, mis pacientes, no me dan un día un diploma, me dicen, Ana María, ya puede ser una tía petarda y que no sonría nunca y que me trate fatal, porque como ya hemos hecho un buen clima, entonces no, durante todo el tratamiento se sigue haciendo un buen contexto y un buen clima con las personas con las que trabajamos. Y la evaluación de dificultades y análisis funcional, lo mismo. A veces estamos dentro del tratamiento y encontramos otra cosa que volver a analizar, ¿vale? Entonces, los separamos para entendernos, pero en realidad continuamente dentro de un tratamiento psicológico se están haciendo estas tres cosas. El seguimiento y el cierre sí que es verdad que es al final, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas, cosas concretas que deben de pasar dentro del tratamiento psicológico. Entonces, la primera, la buena acogida, la escucha, pues evidentemente lo que hablábamos, sentirse acogido, el vínculo con el terapeuta, que el terapeuta sepa sobre TDAH, que se explique bien, ¿vale? Y que explique bien lo que vamos a hacer, cómo y para qué, y que cada uno entienda su responsabilidad dentro de la terapia. Que el padre, que la madre, que la pareja, que la persona con TDAH, que todo el mundo sepa qué estamos haciendo ahí, porque si no, no funciona. Yo siempre digo un ejemplo que es que los médicos, si te dan una medicación, aunque tú no entiendas cómo va a funcionar ese fármaco en tu cuerpo, pues el fármaco entra en tu cuerpo y funciona. Ya está, ¿vale? Pero los psicólogos no tenemos esa suerte. Si la persona no entiende para qué estamos haciendo las cosas, dónde me va a llevar, qué función cumple este cambio que voy a tener en mi vida, pues no va a funcionar lo que estamos haciendo, ¿vale? Con lo cual es importantísimo que dentro de la terapia la persona sepa qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y a dónde vamos con eso. ¿Mm? Siguiente punto. Llegamos a la evaluación de dificultades, análisis funcional o a psicoeducación. Entonces, si tenemos que evaluar las dificultades, tenemos que evaluar las propias del TDAH por mi disfunción a nivel ejecutivo, pero también las que son consecuencia del contexto porque lo estamos haciendo regulinchi, o las propias de las comorbilidades, porque tengamos comorbilidades con otras patologías. Entonces, tenemos que saber diferenciar todas las dificultades que hay, cuál forman parte del TDAH, cuál forman parte del contexto y cuál forman parte de una comorbilidad que tengamos. ¿Mm? A ver, entonces, si tenemos que evaluar dificultades propias del TDAH y qué hacemos con eso, pues es que poco a poco con la persona, con esa entrevista que vamos hablando y nos vamos conociendo, se valora, ¿necesito mejorar o ampliar mis herramientas de gestión de emociones y pensamientos? ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Tengo problemas con la hiperactividad cognitiva, con la sensación de inquietud? ¿Tengo problemas con la desregulación emocional? Si descubrimos que sí, tendremos que aprender, por ejemplo, a bajar el ritmo o a aprender gestión emocional, ¿vale? Entonces, tengo que valorar si la persona tiene dificultades en eso. ¿Necesito mejorar o ampliar herramientas de organización y planificación? ¿La persona que tengo delante tiene dificultades en que llega tarde, no gestiona el tiempo, que olvida citas o cosas o plazos, que tiene un estilo de vida caótico? ¿Le pasa eso a esta persona? Vale, pues entonces tendremos que aprender técnicas de organización y planificación. ¿Que tiene acciones impulsivas o en exceso reflexivas o dificultad en la toma de decisiones? Si es que sí, tendremos que entrenar las elecciones basadas en valores. ¿La persona necesita mejorar o ampliar las herramientas para concentrarse? Pues si tiene dificultades para seguir conversaciones o mantenerse en una tarea, o tiene despistes, o está estudiando alguna cosa y necesita concentrarse, pues tendremos que intentar entrenar en lo que se llama atención plena o la meditación, el mindfulness del que hablaba Juncal. ¿Necesita mejorar o ampliar herramientas en habilidades sociales? ¿Esa persona que tengo delante tiene dificultades en conversaciones, en situaciones sociales, en entender al otro, en que me entiendan a mí? ¿Tiene dificultades ahí en las habilidades sociales? Si la respuesta es sí, tendremos que poner en marcha asertividad, comunicación, empatía, lo que sea que estemos necesitando. Como padres, ¿necesito mejorar o ampliar herramientas de crianza? Esos padres de esa persona con TDAH tienen dificultades en entender el funcionamiento de su hijo, tienen dificultades en el manejo de conducta de su hijo o dificultades en su propia gestión emocional o tienen un pobre autocuidado.
Si la respuesta es sí, pues tendremos que trabajarlo. Tendremos que ampliar el conocimiento, tendremos que hacer esa psicoeducación de qué es el TDAH, entrenar la autogestión mía propia como madre o padre y mi manejo de mi conducta y el de mi hijo, ¿vale? Y tendré que reforzar mi propio autocuidado. ¿m? Entonces, si la respuesta es sí, tenemos que trabajar esto también. Y por último, como pareja, ya que en la intervención familiar a veces también entran dentro de la terapia las parejas. ¿Esa pareja está teniendo dificultades para entender el funcionamiento de la persona con TDAH o su propio funcionamiento o en su gestión emocional? ¿Esa persona como pareja tiene sobrecarga de funciones y de roles, ¿vale? ¿O tiene un pobre autocuidado? Si la respuesta es sí, tendremos también que manejar esto, ¿vale? Y entonces así se hace esa evaluación de dificultades propia del TDAH, yendo paso por paso, ¿vale? Conociendo muy bien a la persona y viendo en qué tenemos dificultades y qué cosas tendremos que manejar. ¿M? Una vez que he hecho ese análisis de dificultades, tengo que empezar a hacer un análisis funcional de esas dificultades, ¿vale? Y hacer un análisis funcional significa que yo tengo que entender mi conducta, de dónde viene, ¿vale? ¿Qué antecedente hay antes? ¿De dónde parte? ¿Por qué me pasa a mí eso? ¿Vale? ¿De dónde viene eso? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Y qué consecuencia pasa después? ¿Qué ocurre después cuando yo hago esas cosas? Entonces, eso es análisis funcional, entender que una conducta siempre tiene algo antes y después algo después, ¿vale? Entonces, tiene algo antes y algo después, ¿vale? Entonces, para hacer ese análisis funcional tengo que entender qué es el TDAH, porque muchas de mis conductas lo que tienen antes es la disfunción ejecutiva, ¿vale? Y tengo que ser también analista de conducta, ¿vale? No hace falta que sea especialista, pero desde luego tengo que saber. Y uno de los ejercicios que hacemos para empezar a entender esto, para hacer ese análisis funcional de entender mi conducta desde otro punto de vista, desde esas otras gafas que me tengo que poner para mirarme, es lo que yo llamo ser rastreador de conductas, ¿vale? Es como ser el detective de las conductas que voy mirando de dónde vienen, de dónde parten y qué hacer esas conductas. Entonces, de repente, lo que yo trabajo con las personas es que con una conducta X, la que sea, ¿vale? Tiene algo antes y tiene algo después. Tiene un antecedente y tiene un consecuente. Si tuviéramos que poner un ejemplo, es que la conducta de llego tarde, ¿vale? Tiene un antecedente. Uy, que le hemos dado para atrás. A ver, la conducta de llego tarde tiene un antecedente. Antes de que yo vaya a terapia y que sepa que tengo TDAH, lo único que soy capaz de ver es que yo había quedado con mis amigos, como adolescente, por ejemplo, o como adulto, y me puse a poner la lavadora, a arreglar el freno de la bici, me manché de grasa, me tuve que cambiar de ropa, es decir, pasaron un montón de periplos de cosas, ¿vale? Que me hicieron no gestionar bien el tiempo y llegué tarde. La consecuencia de después es que mis amigos se enfadan conmigo y que yo tengo un análisis de esa conducta, las gafas que me pongo para mirarme son que soy un desastre, un egoísta que cree que el tiempo de los demás vale más que el mío, me pongo a hacer mil cosas y no me organizo bien a la hora y soy un desastre. ¿Vale? Esto es con lo que suele venir la gente a consulta cuando no sabe que tiene TDAH. Así se explica la conducta. Entonces, todos estaremos entendiendo y todas estaremos entendiendo que si yo explico así mi conducta, esto tiene un impacto directo en mi valoración personal, mi autoestima, cómo veo yo las cosas, lo que me creo capaz de hacer o no. Entonces, si rastreamos esta conducta desde entendernos y desde la psicoeducación del TDAH, empezamos a poner otras cosas encima de la mesa, ¿vale? Y empecemos a valorar que mi gestión del tiempo forma parte de mi función ejecutiva, que es esa que está tocada por ser TDAH. No soy yo, no soy una mala persona o no me creo yo mejor que los demás y que mi tiempo vale más que los demás. Es una disfunción ejecutiva. Con lo cual yo puedo aprender a manejar esa dificultad. Y claro, esto cambia mucho la película. Si yo explico la conducta así, empiezo a generar un alivio en la persona. Empiezo a generar la capacidad de la persona de entender que esto es una dificultad y que hay herramientas para poner encima de la mesa. Que no es él así, ni lo hace porque quiere. ¿Mm? Me voy explicando, ¿verdad? Vale. Entonces, aquí tenemos la parte de que he hecho un buen clima con la persona y que luego hago y empiezo a hacer esa evaluación de dificultades y a contar esas dificultades desde otro lugar, desde la psicoeducación y desde el análisis de funcional de la conducta real, de lo que le está pasando a la persona. Entonces, cuando empiezo a hacer eso, cuando yo ya tengo las dificultades puestas encima de la mesa, pero con un nombre, no con que yo soy así, soy un desastre, sino con que tengo TDAH, pues empieza a entrar en juego la aceptación. Y esto también lo ha contado Juncal, que me ha gustado mucho escucharla.
¿Tengo que aceptar que tengo TDAH y tengo que poner herramientas encima de la mesa? Sí, por supuesto, pero va más allá. Tengo que aceptar que soy neurodivergente, que existe la neurodiversidad, que no todos tenemos por qué ser iguales y que no es que yo me tenga que encajar sí o sí, ¡pum!, en el mundo neurotípico, sino que yo tengo que aceptar las circunstancias, el contexto, mis fortalezas y debilidades, porque también tengo fortalezas. Tengo que aceptar cómo mi funcionamiento ejecutivo y que es diferente y está bien. Y que todo eso tiene un sentido y puede formar parte de una vida valiosa. No hay que erradicarlo, no hay que ir en contra del TDAH, sino encontrar la forma de que esos retos que yo tengo por delante puedan ser áreas de mejora y pueda tener una vida plena y llena de sentido con mis dificultades y mis herramientas también, pero con mis dificultades. No tengo por qué ponerme como objetivo ser una persona no TDAH. Me vais a permitir el taco. Sí, pero muchos de mis adolescentes me dicen cuando están muy enfadados, pues porque han recibido también muchas verbalizaciones de que son un desastre, con lo cual están muy enfadados. Y entonces me dicen, puto TDAH, que me hace ser un desastre, que me hace no ser como los demás, que no me permite llegar donde quiero llegar. Entonces, eso es primordial trabajarlo en terapia, porque si la persona se ve como un problema a resolver, no hay de dónde partir. Las personas no somos un problema a resolver. Problemas a resolver son los matemáticos. Las personas no somos una máquina a arreglarse. Esos son los coches o la grapadora. Si se me ha estropeado la tengo que arreglar. ¿Vale? Pues las personas somos personas que tienen características diferentes y circunstancias diferentes y que hay que ayudarlas a conseguir lo que quieran conseguir, ¿vale? Y adaptarse al entorno, por supuesto, pero también a que el entorno se adapte a ellas. Entonces la aceptación es clave dentro del trabajo con una persona con TDAH. Si me quedo solo en ese análisis de dificultades de los síntomas que tiene una persona con TDAH y me quedo solo en poner herramientas para esos síntomas, me quedo muy corto. La aceptación es primordial en el trabajo, en la terapia con las personas con TDAH. El siguiente punto es clarificación de valores y objetivos. Otra cosa primordial dentro del trabajo con TDAH, porque si mis objetivos solo son manejar mis dificultades, organizarme, atender mejor, regularme mejor, si solo esos son mis objetivos, también me quedo muy corto. Tiene que haber un valor por debajo, ¿vale? Yo tengo que saber para qué quiero manejar esas dificultades, yo a dónde quiero llegar, qué cambios necesito, cuál es mi responsabilidad ahí, qué tengo que mantener, porque es imposible que una persona con TDAH no tenga cosas guays que mantener, ¿eh? No son un desastre con patas, tienen muchas cosas buenas. Entonces, cualquier objetivo que yo me tenga que poner con una persona con TDAH o que yo me tenga que poner como persona con TDAH o como padre de una persona con TDAH, tiene que tener un valor por debajo, tiene que tener un sentido vital, tiene que servir para algo, no solo para adaptarme a clase, ¿vale? Sino que yo me quiero adaptar a clase ¿para qué? ¿A dónde me va a llevar eso? ¿Dónde quiero llegar yo? Entonces, es fundamental que ayudemos a las personas cuando trabajamos en terapia a que su terapia tenga mucho más que ver que con las herramientas de organización y planificación o atención. Con lo cual, Sari Solden, que me encanta y he aprendido muchísimo de ella, y os recomiendo leer mucho de ella, dice, además del manejo de dificultades, con las personas con TDAH debemos poner dentro de la terapia como objetivo que la persona avance hacia sus sueños y esperanzas, que profundice en la relación consigo misma desde la aceptación y la paz, no desde la lucha y la resistencia, que utilice sus puntos fuertes, que los tiene, que use su voz, que haga uso de su voz, que cree espacios que le faciliten la vida o que los padres creen espacios que faciliten la vida a los hijos, que establezcan relaciones satisfactorias y reciprocidad o que puedan acceder más plenamente a quién son sin tener que cambiarse. Entonces, si hacemos este trabajo de pensar una terapia con una persona con TDAH que tenga como objetivos que atienda, que se organice, que se gestione emocionalmente y que no tenga problemas con el dinero y las drogas. Bueno, pues está muy bien, pero tendréis que estar conmigo de acuerdo en que no se ve igual esa terapia que una terapia que tenga que ver con que la persona crezca, se desarrolle, se valore a sí misma, se pueda relacionar consigo misma sin tener que luchar contra ella, esté bien ser TDAH y no sea un problema a resolver. Pues hombre, desde luego no tiene nada que ver este tratamiento con este otro. ¿Que juntamos los dos y es la leche? Desde luego, ¿vale? Pero no podemos perder de vista este. Y muchas veces se nos pierde de vista.
Que hay que trabajar mucho más allá con los TDAH que solo organizarse o planificarse. ¿Mm? Entonces, esto lo introducimos también dentro de la terapia. Un ejemplo de cómo introduzco yo esto dentro de la terapia. Como aquí somos todos adultos, pues yo he cogido el ejemplo de los adultos, pero hay ejemplos como este ejercicio para hacer con niños, con adolescentes, ¿vale? Evidentemente, adaptados a la edad que tenga cada uno, ¿vale? Pero con adultos se hace este ejercicio, que es, bienvenido a tu 90 cumpleaños. De repente hemos avanzado en el tiempo y tenemos 90 años, ¿vale? Y van a hacerte una fiesta sorpresa. Porque como tienes mucha gente que te quiere, pues vamos a hacer una fiesta sorpresa. Entonces, en esa fiesta sorpresa tenemos que pensar, ¿quién te gustaría que te acompañara? ¿Vale? ¿Quién te gustaría que formara parte de esa fiesta? Y entonces la persona con la que estoy trabajando empieza a pensar, igual que ahora os estará pasando a vosotros si estáis haciendo el ejercicio conmigo, ¿quién me gustaría? Y entonces empieza a pensar, pues familia, amigos, mis hijos, si los tengo, quien sea, ¿vale? Entonces empieza a escribir ahí en ese cuadrante azul a quién le gustaría que le acompañara, ¿vale? Luego, en esa fiesta sorpresa que te van a hacer, va a haber fotos tuyas, porque como van a hacer una sala súper decorada con tus cosas, pues va a haber fotos tuyas. Entonces, ¿de qué te gustaría que fueran esas fotos? ¿Te gustaría que hubiera fotos de viajes? ¿Te gustaría que hubiera fotos de tu trabajo, de cumpleaños, de navidades, de qué? ¿Vale? ¿De qué te gustaría que hubiera fotos en esa decoración que van a hacer de la sala? Entonces la persona va escribiendo ahí, ¿no? O nosotros ahora que lo estamos haciendo vais pensando en, pues a mí me gustaría que hubiera fotos de qué. Y luego alguien va a hacer un discurso sobre ti en esa fiesta sorpresa. Entonces quiero que pienses quién te gustaría que fuera. Pues a mí me gustaría que fuera una nieta que voy a tener, ¿vale? O si ya la tengo, me gustaría que fuera mi nieta, ¿vale? O a mí me gustaría que fuera mi marido, mi mujer, o me gustaría que fuera mi hermana o una amiga, quien sea, ¿no? Entonces, imaginaos que yo elijo una nieta que voy a tener, ¿vale? Entonces, en ese redondel rosita pondríamos harían un discurso sobre mí en el que dirían, sobre mí dirían, mi abuela ha sido para mí, ¿vale? Si yo eligiera a mi nieta, mi abuela ha sido para mí, ¿qué diría mi nieta? Pues a todos se nos están ocurriendo cosas, ¿no? Pues probablemente nadie elegiríamos. Yo quiero que diga de mí que fui una déspota, que no hablé nunca con nadie, que no me moví de casa porque era una amargaza y yo qué sé cuántas cosas más, ¿vale? Pues a todos nos gustaría poner, pues diría que ha aprendido de mí, que ha compartido conmigo, que la he cuidado, que la he querido, que hemos pasado momentos buenos y malos, que nos hemos enfadado a veces, pero luego lo hemos arreglado, ¿vale? Bien, todos seríamos capaces de escribir. Entonces, una vez hacemos este ejercicio, reflexionamos. Si tú has puesto gente que te gustaría que te acompañara, si tú has puesto fotos de vivencias que quieres tener y te gustaría seguir teniendo, si tú querrías que alguien hablara de ti desde una visión, ¿no? De cómo has compartido con esa persona, si tú quieres que esto exista, esto no te lo va a regalar en la vida. O sea, esto no mañana te va a tocar la lotería y te va a decir, ah, pues ya está, fenomenal. Sí, te toca. Te toca esta vida en la que vas a tener muchísimas experiencias para que pongan tus fotos, te toca esta vida en la que hay mucha gente que te quiere, hagas tú lo que hagas, te toca esta vida en la que la gente le chiflas. Pues no, si quiero tener esa vida, yo tengo que trabajar para llegar ahí. Entonces, si yo quiero tener esa vida para llegar y trabajar, o sea, para llegar ahí y me la tengo que currar, ahí es donde entran en juego los valores. Ahí es donde entra en juego esto que hablábamos antes. A ver si me dejáis para atrás. Sí, esto que hablábamos antes, de que si yo quiero tener esos objetivos de terapia y quiero trabajarlos con María, los quiero trabajar porque quiero llegar a algún sitio, porque tiene un valor esto para mí, porque si yo manejo mis dificultades, porque si yo me gestiono mejor a nivel emocional, porque si yo soy padre y me gestiono yo y ayudo a mi hijo, luego no mi hijo dirá de mí que he sido un desastre de padre. Entonces, yo quiero trabajar porque hay un valor debajo, porque tiene un sentido, porque me va a llevar a un tipo de vida diferente. Entonces, este tipo de ejercicios es necesario meterlos dentro de la terapia a mayores de las herramientas de organización y planificación, para que la persona le dé un empaque, un sentido, una globalidad a lo que estamos haciendo. No es solo como tengo TDAH, estoy evocado a trabajar no sé qué. No, es como soy una persona, tengo todo el derecho del mundo a elegir a dónde voy a ir y a que me ayuden y me pongas herramientas para intentar conseguirlo o acercarme lo máximo posible. Ay, que nos hemos salido de aquí ahora.
Entonces, hacemos este tipo de ejercicios y con adolescentes y con niños hacemos también este tipo de ejercicios, pero a su edad y con sus características, ¿vale? Por ejemplo, con los niños se hace mucho a través de personajes de dibujos animados, ¿m? O bueno, a través de Harry Potter, por ejemplo, se hace mucho cuando a la gente le gusta Harry Potter, ¿m? Porque Harry Potter quiere hacer las cosas bien y las hace bien, aunque se equivoca, aunque se meta en líos, aunque tenga un montón de retos por delante, ¿vale? Entonces hacemos ese hilo conductor para entender dónde queremos ir, cómo queremos hacer las cosas, ¿vale? Entonces ya tenemos que hemos evaluado nuestras dificultades, hemos aceptado la neurodiversidad, hemos clarificado para qué vamos a manejarnos en esas dificultades y qué objetivos y valores hay por debajo de eso. Y ahora nos metemos en la parte de que también con las personas con TDAH tenemos que trabajar lo que en psicología se llaman los eventos mentales privados. Los eventos mentales privados son pensamientos, es decir, palabras o frases en la cabeza o imágenes en la cabeza, emociones y sensaciones físicas, ¿vale? Esas tres cosas es a lo que en psicología se llaman eventos mentales privados. Entonces hay que enseñar a la persona a regularse con eso. En el TDAH en concreto tenemos que trabajar las distracciones, los impulsos, la deambulación mental excesiva y la intensidad emocional. Entonces tenemos que hacer un montón de ejercicios que van en la dirección de que la persona sepa regularse con eso. Sepa regular esas distracciones, esos impulsos, esa deambulación mental excesiva. Un ejemplo de cómo empezamos a trabajar esto es este esquema que yo os voy a poner. Yo le cuento a la gente y si son niños lo adapto a los niños, si son adultos lo adapto a los adultos, ¿vale? Como aquí somos adultos, vamos a contarlo como adultos. Siempre hay estímulos. Yo ahora os estoy hablando, este es el antecedente del que hablábamos antes, ¿vale? Siempre pasa algo de que ocurra antes de que ocurra la conducta. Entonces siempre hay estímulos. Yo ahora os estoy hablando y soy un estímulo externo y me estáis escuchando, ¿vale? Y la voz sale desde fuera. Si ahora hubiera aquí un ruido fuera de mi despacho, sería también un estímulo externo. Si me pica un pie, es un estímulo interno. Si aparece el pensamiento en mi cabeza de "Ay, que no se te olvide que luego tienes que ir a casa de tu madre", es un estímulo interno, ¿vale? Entonces, siempre hay continuamente en el ser humano estímulos internos y externos. Ante ese estímulo interno o externo que sucede, quiera yo o no, de forma automática, aparece una respuesta en mi cuerpo, que tiene que ver con esos eventos mentales privados, tiene que ver con pensamientos, sensaciones y una tendencia a actuar. Si el estímulo externo fuera un ruido muy fuerte fuera de mi despacho, en mi cabeza, quiera yo o no, van a aparecer pensamientos de ¿qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Van a aparecer sensaciones y emociones de como susto, ¿no? O incluso miedo si es muy fuerte. Y voy a tener una tendencia a actuar porque me van a dar ganas de ir a ver qué ha pasado. ¿Vale? Entonces, quiera yo o no, eso va a suceder. Si el estímulo externo fuera que a los que veo ahí en pequeñito estuvierais abriendo la boca y aburriéndoos como ostras, pues mi cabeza pensaría, madre mía, qué tostón estás contando, María, mira a ver si cambias, ¿no? E intentaría, ¿no? Tendría unas ganas de hacerlo de otra manera para ver si no os aburro tanto, ¿vale? Es decir, siempre ante todo lo que pasa, mi cuerpo reacciona, quiera yo o no. Si yo soy capaz de, ante esa respuesta automática del cuerpo, generar una inhibición de esa respuesta a partir de mi habla interna voluntaria y a partir de mi autorregulación de mis acciones, podré elegir acciones concretas para realizar o no realizar. Pues, por ejemplo, ante el ruido ese fuerte, como allá afuera están mis compañeras y ya lo habrían solucionado, pues yo intentaría decirme ahí dentro, María, tú sigue con la charla, que esta gente está ahí escuchándote, no te puedes marchar tú ahora. Es decir, si yo soy capaz de inhibir esa respuesta, tengo más probabilidades de generar una respuesta funcional. ¿Mm? Si no soy capaz de inhibir esa respuesta, tengo más probabilidades de generar una respuesta disfuncional. ¿Mm? Si el estímulo es los deberes de matemáticas y a mí me aburren como una ostra, pues mi cabeza me va a decir que tostón y me va a generar la tendencia a haz cualquier cosa menos de hacer los deberes. Con lo cual, di que tienes algo muy importante que contar, di que tienes hambre, que te haces pis, que yo qué sé, haz cualquier cosa, pero no hagas los deberes. Si yo soy capaz de inhibir esa respuesta, me diría María, tía, venga, haz los deberes de matemáticas que cuanto antes los acabes, antes salimos de este lío, ¿vale? Y entonces tendría más probabilidades de hacer los deberes de matemáticas, ¿vale? Si no soy capaz de tener esa inhibición de la respuesta, pues marearé a mi madre con que tengo sed, quiero contar una cosa muy importante, me hago pis y no sé cuántas cosas más antes de hacer los deberes, con lo cual tendré una respuesta disfuncional. ¿Qué pasa en el TDAH? Pues en el TDAH pasa que
esto no suena. ¿Vale? Entonces, como es guiar a la gente a que explique su conducta, pues si estuviéramos a nivel individual y yo pudiera hablar con vosotros, os diría, ¿os suena? Esto os pasa, ponerme ejemplos y iríamos viendo cómo efectivamente en la vida de la persona con TDAH esto sucede, ¿vale? ¿Por qué sucede? Porque en el TDAH la respuesta automática del cuerpo se considera una respuesta de alta intensidad, ¿vale? Sus emociones y sus pensamientos son muy rápidos y muy intensos. Y además hay una dificultad para usar esa guía interna y autorregularse porque eso es la función ejecutiva. Y eso es lo que está tocado y regulinchi en el TDAH, ¿vale? Con lo cual, mis pobres niños con TDAH, que esto que digo yo con mi compañera, mis pobres pollines con TDAH pequeños, o mis adultos con los que yo trabajo en consulta, tienen muchas más probabilidades de hacer una respuesta disfuncional que una respuesta funcional si no les ayudamos. Porque su neurodiversidad es así. Es esa imposibilidad de hacer una inhibición de la respuesta. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con la gente para que aprenda a relacionarse con sus eventos mentales privados de otra manera, con su cuadrado azul de otra manera? Pues primero explicándolo. Y luego haciendo un montón de ejercicios con ellos de habla interna voluntaria, de guía interna y de autorregulación de las acciones. Y hay un montón de ejercicios para hacer, tanto con niños como con adolescentes como con adultos, que me permiten ir poco a poco, cada vez entrenando más, para que yo sea más capaz de inhibir esa respuesta. Ahora, al 100% nunca va a suceder porque, como ha dicho Juncal, ser TDAH es una forma de ser, voy a ser así siempre. Entonces yo siempre voy a tener más probabilidades de que un día, por una cosa determinada, porque estoy muy eufórica, porque me gusta mucho, porque estoy muy disgustada, porque yo qué sé qué, es decir, un día que mi respuesta automática del cuerpo sea muy, muy, muy intensa, pues no podré inhibir mi respuesta y tendré una respuesta disfuncional. Que por otro lado es lo mismo que lo que nos pasa a los que no somos TDAH, que también tenemos respuestas disfuncionales, ¿eh? Que a ver si ahora nos pensamos que solo tienen respuestas disfuncionales las personas neurodivergentes. Entonces, es entrenar para que cada vez yo sea más capaz de inhibir eso. No que llegue un momento que yo no tenga esa respuesta automática del cuerpo, porque eso no va a pasar, ni en los TDAH ni en los no TDAH, ¿vale? Entonces, así se empieza a trabajar con las personas con TDAH para que sean capaces de tener otra relación con esos eventos mentales privados. Y luego llegamos a la parte de acciones comprometidas, que son acciones concretas que voy a hacer para conseguir lo que quiero, para llegar a esa vida de 90 años que yo haya vivido como quiero vivirla. 5 puntos clave que yo siempre digo, que muchos ya hemos hablado, ¿vale? Pero me parece importantísimo que valoremos 5 puntos claves que debe tener toda terapia para una persona con TDAH para conseguir eso de lo que estamos hablando. El primero, ayudar a la persona a hacerse responsable de su propia conducta, pero abrazando su neurodiversidad. ¿Mm? No hacerse responsable de su propia conducta porque como eres TDAH entonces tienes que organizarte más que nadie y entonces tienes que atender más que nadie y entonces genero eso que Juncal decía antes de una ansiedad terrible y una obsesión terrible y genero conductas obsesivas para regularme, ¿vale? No, desde ahí no, ¿vale? Desde la tranquilidad y la paz de entender que yo funciono como funciono y solo que voy a aplicar herramientas para llegar de una forma razonable a donde yo quiero llegar. Yo, como persona que no tiene TDAH, si ahora mismo mi objetivo fuera ser de la NASA, pues voy mal. O sea, no puedo ser de la NASA, me ponga como me ponga, ¿vale? Entonces, con cada persona no puedo ser responsable para llegar a la NASA, ¿vale? Entonces, yo tendré que abrazar mis capacidades, mis características y mis circunstancias de vida. No puedo tener objetivos absurdos, ¿vale? Entonces, la persona con TDAH igual. A una persona con TDAH tenemos que ayudarla a elegir a dónde quiere llegar y que sea responsable de eso, pero abrazando su neurodiversidad. Probablemente tampoco puede ser de la NASA, claro, como yo, pero no podemos pretenderle que esté 3 horas atendiendo en una clase de no sé qué de la universidad si es que no le apasiona y tiene hiperfoco, pues que no lo va a conseguir eso. Tenemos que ayudar a esa persona a sacarse su carrera, pero de otra manera, no así. Y teniendo muy en cuenta qué huella quiero dejar. Yo voy a ser responsable para tener una vida no sé cómo, ¿para qué? ¿Vale? ¿Qué huella quiero dejar? ¿Quién quiero ser yo en esta vida dentro de mis características?
¿m? Entonces, esa, la primera, de los 5 puntos que son llave para mí en el TDAH, la primera, hacerle responsable, pero abrazando su neurodiversidad. No hacerle responsable de que sea neurotípico. Eso es una chorrada. ¿M? Segunda, autocuidado de uno mismo, si soy padre de mí mismo, si soy un adulto con TDAH de mí mismo, ¿vale? Si soy adolescente de mí mismo y si soy un menor, pues sí, me tienen que ayudar a que yo me cuide, pero desde luego me tienen que cuidar. Y si soy un adolescente, me tienen que cuidar. Y si soy un adulto con pareja, mi pareja me tiene que cuidar y yo la tengo que cuidar a ella, ¿vale? Con lo cual esto es un cuidado y autocuidado recíproco en esa intervención familiar en todas las direcciones. ¿En qué consiste? En lo que ya sabemos todos. Alimentación saludable, higiene del sueño, ya ha explicado Juncal lo que pasa con el sueño, ejercicio físico, actividad diaria, ocio responsable, no conductas de riesgo y que mi casa sea en calma, por favor. No puede ser que en la casa de los TDAH estemos todo el día discutiendo por lo que hay o no hay que hacer o por lo que tenemos o no que hacer, ¿vale? Entonces, es tan importante dentro del autocuidado comer bien o dormir bien como que en mi casa estemos tranquilos y nos tratemos con amabilidad. ¿M? A ver, que es que me sale aquí cosas, entonces tengo que cerrarlas porque si no... Ay. ¿Quién tiene el micro abierto? Bueno, si alguien se da cuenta, que lo cierre. Vale. Entonces, esta es la segunda. Entonces, primera, ser responsable, pero abrazando quién soy. Segunda, cuidarme y cuidar físicamente, ¿vale? Tercera, cuidarme y cuidar, pero psicológicamente hablando. Esto es el enlace con lo de mi casa en calma, ¿vale? El habla tiene que ser amable. Yo puedo decirme a mí misma, o puedo decirle a mis hijos, o puedo decirle a mi pareja cualquier cosa, pero bien dicho. ¿M? Es decir, no se trata de que yo me diga a mí misma, ay María, te ha salido fatal esto, pero no pasa nada, ya, bueno, ya está, no pasa nada, está todo bien. No, si yo me puedo decir, María, pues esto nos ha salido mal, vamos a ver cómo lo hacemos mejor para la próxima vez, ¿vale? Lo que no puedo es decirme, María, siempre es la misma, otra vez te ha salido igual, es porque no te da la gana, es que eres una vaga, es que todo el día igual. Mala idea esto. Ni como autocrítica, ni como explicación de la conducta de los demás, ¿vale? Entonces, si tengo que hacer esa autoguía conmigo misma, ese cuadrito verde que veíamos antes del habla interna que me guía, inhibiendo la respuesta automática, ¿vale? Si yo tengo que acompañarme a mí misma, que sea desde la compasión, pero la compasión bien entendida. Porque es verdad que en castellano, si hablamos de compasión, parece que es como compadecerse de uno mismo. No es eso, ¿vale? Es ayudar a uno mismo. Es tratarse bien a uno mismo. Aunque en castellano esa palabra tenga otra connotación, ¿eh? Pero en psicología el self-compassion, ¿vale? Que es la terapia de aceptación y compromiso, o sea, perdón, la terapia centrada en la compasión, aunque utilicemos ese término, de lo que habla es de tratarse con amabilidad, guiarse a uno mismo desde la amabilidad. Entonces aquí siempre para empezar a trabajar la compasión hacia uno mismo y hacia los demás, se hace este pequeño ejercicio de pensad en alguien que sea muy, 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 muy importante para vosotros y para vosotras. Alguien a quien queráis mucho y sea muy importante. Y pensad que esa persona tiene un problema a resolver, le ha pasado algo y tiene que resolverlo y lo está pasando mal por ello. Si vosotros fuerais a guiarle, si vosotros, esa persona os importa y la queréis y fuerais a guiarle, ¿cómo la hablaríais? ¿No? ¿Qué cosas le diríais? ¿Cómo sería vuestro gesto hacia ellas? ¿Cómo sería vuestra conducta hacia esa persona? Pues seguramente no fuera un gesto de ceño fruncido, ¿vale? De enfado, de crítica, de juicio y de ya te vale por tener ese problema. Pues probablemente a esa persona la ayudaríamos de verdad y tendríamos un habla amable y tendríamos una guía y lo haríamos de la mejor manera posible. Pues esto es pensar si lo mismo hacemos con nosotros cuando nosotros tenemos un problema. Si nos tratamos igual, si tenemos el mismo gesto, si tenemos las mismas palabras, si tenemos la misma manera de tratarnos que tratamos a alguien que sea muy importante para nosotros. Y es pensar si yo luego con mis hijos, cuando me cabreo como una mona, hago esto o no lo hago. ¿M? Entonces hay que trabajar en esa intervención familiar con todo el mundo para que nos cuidemos y para que cuidemos. A nivel psicológico, no solo a nivel físico, ¿vale? Con lo cual, las verbalizaciones del entorno de las personas con TDAH son fundamentales. Son algo a trabajar, sí o sí.
tanto las verbalizaciones que me hago yo a mí misma como la que le hago a los demás. ¿M? Como las que se hacen los niños a sí mismos, como que la que le hacen los padres a ellos. ¿Vale? Entonces esto, tercera pata importantísima. Cuarta, la gran baza de la flexibilidad psicológica. La flexibilidad psicológica significa que yo voy a ser capaz de tener una respuesta, ¿vale? Acorde a lo que a mí me parezca que es mejor, ¿vale? Y no una respuesta a el impulso que tengo dentro, lo que a mí me pasa dentro, ¿vale? Entonces, trabajar con las personas para que tengan flexibilidad psicológica significa que va a llegar un momento que van a ser más capaces, no al 100% perfecto, porque eso no lo hace nadie, van a ser más capaces de, ante un impulso, ante un pensamiento en bucle, ante una emoción muy desbordante, ante un contexto que me desborde y genere todo eso dentro de mí, ¿vale? Ante eso, yo pueda parar, ¿m? De fusionarme, que se dice en psicología de eso que está pasando dentro de mí, ¿m? Darme cuenta de lo que está pasando y poder tomar decisiones coherentes al tipo de persona que quiero ser. Poder tomar decisiones basadas en mis valores, en esa huella que quiero dejar. Entonces, hay que trabajar con las personas la flexibilidad psicológica. No ser rígidos de si tengo una obsesión con no sé qué, solamente hago eso. Si tengo el impulso de dar cuatro voces, pego cuatro voces, ¿vale? Sino de generar cosas diferentes ante lo que tengo dentro de mí. ¿Mm? Y la quinta, la atención plena. Trabajar lo que se llama mindfulness, ¿vale? Pero en castellano es atención plena, para mí es fundamental dentro del TDAH, pero bien trabajado. Es decir, tiene que ser un mindfulness adaptado a las personas con TDAH. Tiene que ser un mindfulness muy experiencial, ¿vale? Muy de tocar, muy de hacer, muy de movimiento. No puede ser un mindfulness de me siento cual budista a meditar media hora observando mis pensamientos, ¿vale? Esto no suele funcionar casi nunca. No dudo que haya una persona con TDAH que eso le venga bien, ¿eh? Pero la mayoría de las veces no va bien. Entonces tiene que ser siempre un mindfulness adaptado a las personas con TDAH. El año pasado, aquí en León, en la Asociación de TDAH de León, hicimos un grupo para trabajar mindfulness, hicimos un taller de mindfulness y fue todo experiencial, de tocar, de hacer, de moverse. Y tú puedes practicar atención plena en esa dirección, no solo en la dirección de observar tus pensamientos, ¿vale? Y en lo que consiste la atención plena es una técnica que me permite poco a poco a entrenar, a relacionarme de forma diferente con lo que pienso y siento. Es decir, normalmente nos relacionamos con lo que pienso y siento de que si yo ahora me distraigo, me voy con ese pensamiento, ¿no? Y me distraigo de lo que os estoy hablando aquí. Y entonces lo que me permite el mindfulness es que mi mente se vaya a otro lugar y yo la vuelva a traer. Mi mente se vaya a otro lugar y yo la vuelva a traer. Mi cuerpo se vaya a una emoción muy intensa que está sintiendo ahora mismo y tenga una tendencia de hacer no sé qué y yo me vuelva a traer aquí, que lo que estoy haciendo es hablar con vosotros y vosotras. Entonces, la atención plena al final es una técnica que me ayuda a que poco a poco yo puedo ir eligiendo lo que quiero hacer independientemente de lo que piense o siente o sienta, ¿vale? Independientemente de lo que esté pensando, sea una distracción o sea algo que me estoy enredando yo y estoy ya pensando en el rey de Francia en vez de lo que me está diciendo María o yo qué sé qué, ¿vale? Independientemente de lo que piense o sienta, yo pueda elegir lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer acorde al tipo de persona que yo quiero ser. No a lo que la sociedad dice ni nadie dice, a lo que yo quiero hacer. Antes hablaba con Maite, ¿no? De las expectativas que ponemos en los adolescentes y luego se meten en la cabeza que tienen que hacer. Mala idea. A los adolescentes hay que preguntarles y escucharles qué quieres hacer tú, quién quieres ser tú. Entonces, de ahí la importancia a que las verbalizaciones vayan en la dirección de que ellos elijan quién quieren ser y no que les ponga yo expectativas que no, porque luego su cabeza volará a eso y no harán nada. Así que estos son los 5 puntos. Hacerme responsable, cuidarme físicamente o cuidar físicamente y cuidarme psicológicamente o cuidar psicológicamente, la flexibilidad psicológica y la atención plena. Si hacemos todo eso, puede que llegue un momento que lleguemos a el seguimiento y el cierre, ¿vale? Que es que la persona ya ha avanzado lo suficiente, ya hemos llegado donde teníamos que llegar, ya hemos cumplido con mis objetivos, mis valores y mis principios, y entonces llego a el seguimiento. No doy el alta directamente, ¿vale? Llego al seguimiento, que son revisiones en consulta cada cierto tiempo. Y entonces la gente viene a verme cada 2 meses, cada 3 meses, cada año, ¿vale? Y simplemente tenemos ahí una consulta y nos mantenemos así un tiempo. Y cuando vemos que ya está,
pues ya está. Entonces sí que hacemos finalización de la terapia y alta. ¿M? En el TDAH lo que pasa es que nos solemos saltar este paso. Y de repente, como ya estamos bien, desaparezco. Y luego cuando se quema la casa otra vez, vuelvo. ¿Vale? Entonces, mala idea esto. A veces tenemos niños que estamos trabajando súper bien con ellos y ciertamente mejoran un montón. Y los papás, como están súper contentos, en vez de dejarnos hacer ese seguimiento y ese cierre, dejan de venir. Y entonces luego vuelven después de un año y se nos ha quemado la casa otra vez y ahora hay que salvar los muebles. Entonces, es mejor hacer un seguimiento y mantenerse con un terapeuta 2 veces al año, que desaparecer, que luego pasa lo que pasa, ¿vale? Entonces, el seguimiento y el cierre siempre tienen que ser, o sea, el cierre siempre tiene que ser precedido de un seguimiento antes de que llegue el cierre, ¿vale? Y entonces, si resumimos, el tratamiento psicológico para el TDAH, a mí me preguntan, María, de una frase, pues esta. Aquel que ayuda a la persona a tener una vida plena y llena de sentido con su neurodivergencia. Eso es un buen tratamiento psicológico para el TDAH. ¿M? Claro, evidentemente esto implica muchas cosas, ya lo sé, que en una hora pues hemos hablado de lo que hemos hablado, ¿vale? Pero esto es. No hace falta solo hablar de que un tratamiento psicológico para el TDAH tiene que tener herramientas de organización, de atención, de planificación, de no sé qué. No es solamente eso. ¿Vale? Tiene que ver mucho más con que la persona llegue a ser quien quiere ser y se encuentre a gusto con quien es y no quiera cambiarse a toda costa, y se acepte y deje de luchar contra el TDAH. Así que para terminar, que siempre pongo alguna frase y esta me gusta mucho, que se la atribuyen a Einstein, pero no sé si la dijo él, ¿vale? Es que locura es hacer una misma cosa una y otra vez esperando obtener distintos resultados. Así que si algo no está funcionando, consultad con un profesional, porque probablemente podremos cambiar alguna cosa y encontrar la forma de mejorar y encontrar áreas de mejora, vamos, asegurado casi al 1000 por 1000. Así que muchas gracias por atenderme, por haber estado esta hora aquí escuchándome. Espero que hayáis aprendido algo y si tenemos alguna pregunta, podemos valorar.